3 décadas de profesión dan para mucho en esto del periodismo, al menos en el caso de nuestro invitado de hoy. Ignacio Camacho ha hecho prácticamente todo en la prensa escrita, incluso ser subdirector de 2 periódicos, El Mundo y Diario 16, y dirigir un tercero durante algo más de un año, el ABC. Lleva vinculado a este último, del que ahora es columnista, más de una década. Fino analista de la política nacional, también es un incansable comentarista en tertulias radiofónicas y televisivas. Para Periodista Digital es un placer poder contar con su presencia. Muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias a vosotros. Bien hallado. Incansable no, empiezo a cansarme. Bueno. Empiezo a cansarme un poco de las tertulias, del auge de las tertulias, pero bueno. ¿Y eso por qué te...? Ya que... No, mira, ya que lo planteamos, porque me parece que hay un está empezando a haber un problema de saturación de tertulias, sobre todo en la televisión. A mí en la radio me siento más cómodo, pero creo que en la televisión está produciéndose un fenómeno de sobresaturación de las tertulias, de asimilación al espectáculo, al entretenimiento. Eso, como dice algunas veces vuestro principal accionista, Alfonso Rojo, la tertulia en televisión es más entretenimiento que información. Y bueno, creo que es un fenómeno que empieza a tocar techo, ¿no? Y luego... Sí, y en ese terreno de las tertulias veo que compartes entonces gran parte de las críticas que se le hacen, pero hay una cosa que llama la atención, las tertulias televisivas. Parecía como que el horario este del mediodía no era un horario propicio para política, y sin embargo actualmente parece que son las tertulias políticas de mayor éxito, justo la de mediodía. ¿Cómo te explicas este fenómeno tan curioso? No lo sé, no he reflexionado sobre esto. Tengo la sensación de que las audiencias están en muy alta temperatura política, ¿no? Desde hace mucho tiempo, además. Esto es un fenómeno que se viene observando prácticamente desde el comienzo del siglo XXI. Muchas veces se achaca la supuesta crispación de los medios a las posiciones editoriales, a las empresas, a los periodistas, pero habría que investigar un poco hasta qué punto son las audiencias las que imponen una cierta línea, ¿no? El auge de las tertulias en este sentido es, a mi juicio, paradigmático. La tertulia es un elemento de combate, debía ser de combate intelectual, ahora puede ser de combate propagandístico, pero eso implica, y tiene mucho seguimiento, lo cual implica que la gente está por la polémica, ¿no? Por esa especie de polémica de barra de bar que a veces es la tertulia en la televisión. Yo creo que la de la radio son otra cosa, que ahí se conserva todavía el espíritu de análisis que debe estar en el fondo de una tertulia informativa. Sí, incluso cuando comparas la radio con la televisión, a veces da la impresión, en la radio no ocurre eso, pero en la televisión da la impresión de que los contertulios como que siguen líneas de partido, o sea, como que están muy marcados contertulios del PP, contertulios del PSOE, con tertulios de Izquierda Unida, y que no hay posturas, que no suele haber, no digo que no haya, pero que no suele haber posturas que no estén tan vinculadas a un partido. ¿Tú lo ves así? Y cuando las hay, no suele gustarles a los organizadores de las tertulias, porque prefieren una composición etiquetada que les facilita las cosas a ellos y a los espectadores. Una vez me dijo Ignacio Sotelo, el catedrático de Sociología de la Universidad de Berlín, que le llamamos la atención cuando venía a España este tipo de tertulias, porque esto en Alemania se hace con políticos que tienen la representación detrás, tienen los votos. Nosotros no tenemos ninguna legitimidad más que la que nos da nuestro propio oficio, ¿no? Y en ese sentido sí se ha producido un cierto fenómeno de suplantación, de trasplante, que yo creo que acaba siendo malo para la profesión cuando se esquematiza demasiado bien. Efectivamente, yo creo que los periodistas no somos ni del PSOE ni del PP, tenemos que tener nuestra propia opinión. Pero curiosamente, a los propios organizadores, a los propios directores de las tertulias, no les gusta demasiado que te salgas del papel que te han preadscrito, de esa especie de suplantación postiza del arco parlamentario que a veces efectuamos con los periodistas y que yo creo que es un fenómeno nocivo para la credibilidad de la profesión. Entonces, ¿crees que incluso hay que ser independientes? Hay quien llega a hablar de listas negras de periodistas para tertulias porque no se agarran a las líneas de los partidos. ¿Tú crees que esto existe? No sé si hay listas negras, yo no las he visto nunca. Sí sé que hay listas blancas, es decir, hay partidos que piden a determinadas personas. Bueno, no hay partidos que piden a determinadas personas. Los partidos piden a determinadas personas. Piden a determinadas personas para que vayan a las tertulias. Sí. ¿En los medios públicos o en los privados también? No he organizado tertulias. No sé.
Vale. Oye, mira, estamos una semana de celebraciones para la prensa de papel, sobre todo para el sector de la derecha. Sí. Hemos visto como La Razón celebra a lo grande con un gran éxito de público, del poder político, su 15 aniversario. El Mundo presenta a lo grande sus nuevas aplicaciones para Internet. El ABC, Tu Casa, acabáis de entregar el premio Marino de Cavia. Oye, ¿hay de verdad mercado para 3 periódicos de centro derecha, 4 si incluimos La Gaceta? No lo sé, no tengo estudios de mercado. Si funcionan es porque lo hay. ¿Tú crees que...? Si funcionan es porque lo hay, sí. Yo no soy partidario de las concentraciones, soy partidario de la pluralidad. Esto de, bueno, la prensa, ¿ves? Estamos siempre lo mismo, la prensa de derecha, la prensa de izquierdas. Bueno, esto es una cosa que es muy española. En el mundo anglosajón, hombre, hay periódicos de, efectivamente, una tendencia, más o menos, unos pues son laboristas, otros son más proconservadores, pero el público acude a la prensa más para informarse que para corroborar sus prejuicios. Y en España tengo la sensación de que a menudo es al revés. Pero bueno, yo soy partidario de la pluralidad y me gusta que haya medios, me gusta que haya muchas televisiones, muchas radios y muchos periódicos. Creo que en eso consiste la libertad de prensa, en la posibilidad de escoger, no en que cada medio tenga que acoger todas las opiniones y todos los criterios. Eso en los medios públicos es imprescindible, pero los privados no tiene por qué ser así, porque cada medio privado es un concepto intelectual y un proyecto intelectual y moral de una visión del mundo. Pero sí tiene que haber muchos, así que a mí no me desagrada nada que haya 3 o 4. Oye, por cierto, el otro día David Gestao, compañero tuyo de periódico, nos contaba aquí en Periodista Digital, brillante, efectivamente, nos comentaba aquí en Periodista Digital, le preguntábamos un poco por la trayectoria del Mundo, el ABC, y él venía a decir que el Mundo es el periódico de las grandes exclusivas y el ABC es el periódico de la escritura. ¿Tú compartes este...? A grandes rasgos sí, sin perjuicio de que en el Mundo haya excelentes escritores y en ABC haya habido formidables exclusivas. Pero sí, a grandes rasgos y como una manera de identificar una identidad, sí, me parece una definición acertada. La tradición de escritura del ABC está ahí, está en la hemeroteca. Anoche se entregaban los Cavia con Jorge Edwards y tal, y simplemente ver la nómina de premios de Mariano de Cavia pues te da un panorama de la mejor escritura, en la mejor literatura en los periódicos del último siglo largo en la historia de España, ¿no? Aparte de eso, hombre, yo creo que el papel histórico de ABC es fundamental, y quizá porque además, como luego la prensa en la transición española pues se produjo una renovación con la aparición del País, del Diario 16 y tal, la ABC es el único gran periódico nacional que sobrevive, y en ese sentido es el testigo histórico de un río de historia de España que con todo su turbión de tragedia, de luz, de brillantez, de sangre, de dictadura, de oscuridad, de democracia, todo. Y está ahí, es la hemeroteca, que además está digitalizada y abierta en Internet. Es una lección de historia de España, ¿no? Oye, y de literatura también. Es curioso, dices, a veces es el único gran periódico nacional que sobrevive, que pervive. Cuando yo hacía la carrera, nos decía una frase que imagino que tú también oirías en más de una ocasión, referida a otro gran periódico histórico que es La Vanguardia, y dice, no, es que sí, La Vanguardia es un periódico nacional hecho desde Barcelona. O es un periódico hecho en Barcelona con vocación nacional, no lo sé. A veces, bueno, ya no... ¿Tú crees que sigue siendo lo que ya ha perdido esa vocación? Tiene días. Tiene días. Pero también es verdad, es que su mercado está en Cataluña, entonces hay momentos en que a lo mejor pues, cuando tienes un mercado regional o local, pues tienes que apostar por los temas regionales. Yo tengo por costumbre, Antonio, no juzgar las líneas editoriales de los demás. Bueno, pero hablemos entonces de la de tu medio, de ABC. Se suele decir, y cuando vemos las portadas de ABC, parece que ahora con el gobierno del PP y en otras etapas del gobierno del PP, que es un periódico oficialista, pero abres, llegas a las páginas de opinión y los columnistas, muchos, sois muy, muy críticos con el gobierno. Es una cosa que llama la atención, ¿no? Es que parece como que hubiera... estamos ante libertad, desafección entre la... No, para nada. Somos tanto el periódico como sus columnistas independientes. Que el periódico editorialmente, en algunas circunstancias, pues respalda la política del gobierno. En otras circunstancias no. Últimamente, por ejemplo, he leído 3 o 4 estacazos no pequeños a
decisiones del gobierno. Y esto sí es una tradición de la identidad histórica del ABC. Los comunistas tenemos plena independencia. Ten en cuenta que en ABC ha escrito, y además premio Mariano de Cavia, Rafael Alberti, y ha escrito Marcelino Camacho, y ha escrito Nieva en La Tercera, y quiero decirte que cuanto no los columnistas habituales, pues tenemos plena independencia, se nos respeta. Nosotros conservamos, como es lógico, una lealtad editorial, que yo creo que es el mínimo que un columnista debe guardar hacia la empresa que le acoge. Y ya está, no veo, no percibo la contradicción, y además creo que la ABC, insisto, editorialmente, pues ahora viene a respaldar con más o menos coherencia la política del gobierno, pero no declina su independencia y su independencia crítica, ¿no? Y de hecho, pues en los últimos días, sin ir más lejos, puedes ver 3 o 4 pronunciamientos editoriales, bastante críticos tanto con el gobierno como con el Partido Popular. Y aparte de estos, ¿qué diferencias ves tú? No te digo que criticas la línea de otro, pero ¿qué diferencias ves con otros periódicos que, digamos, van dirigidos a un mismo sector de público? Pues con El Mundo, con La Razón. Bueno, La Razón surgió como una especie de spin-off del ABC, ¿no? Y bueno, disputa el mismo público. Lo leo poco, pero lo respeto. Quiero decir, es que no me hagas juzgar la línea editorial de los demás, porque de verdad que yo creo que la libertad de prensa consiste en que cada uno publica aquello que le parece y se busca en el mercado el hueco que le parece. Yo he trabajado además, por ejemplo, en El Mundo muchos años y le conservo un gran cariño. Es parte de mí, está también en sus páginas, en su hemeroteca, ¿no? Y me parece que sus apuestas, pues unas veces son arriesgadas, valiosas, ha hecho cosas importantes, otras veces pues han sido un poco erráticas, y ellos podrán decir lo mismo, supongo, de nosotros. Y bueno, no me gusta ni juzgar ni comparar. Me gusta que haya 3 o 4 periódicos en el kiosco y que cada lector elija el que más le guste, y obviamente uno compite porque el suyo sea mejor, claro. Bueno, no vayamos a la crítica, vayamos al elogio. Bueno, tú eres columnista, sabes que es un género que a mí me gusta, que sigo además en esta casa. Si tuvieras que elegir los mejores columnistas, digamos, tienes la posibilidad de, entre todos los columnistas que hay en España, decir, puedo montar una sección de opinión con los mejores. ¿Con quiénes te quedarías? ¿Quiénes son para ti los mejores columnistas que hay ahora mismo en España? Me quedaría con la sección de opinión de ABC, que para mí es de largo la mejor de España, el mejor grupo de plumas tanto literarias como políticas y sociológicas, como de análisis político y sociológico que hay en la prensa española. Esto sí lo digo de largo, no por llevar la camiseta, lo digo, intento objetivarlo en lo posible. Y lo enriquecería con Manuel Alcántara, que yo creo que además merecería publicar en un periódico nacional, con Raúl del Pozo, con Alvite. Digo de los de fuera del periódico, sí. De los de fuera de ABC. Y sí, quizá creo que Javois también está ya irrumpiendo en un nivel importante. Pero insisto, incorporaciones para enriquecer un equipo que a mí me parece sin lugar a dudas el mejor de la prensa española, bueno, que está... Me voy a quitar yo. Antonio Burgos, está David Gistau, está José María Carrascal, está Germán Tech, Juan Manuel de Prada, es decir, luego los articulistas de fondo de La Tercera. Yo creo que sinceramente no hay en la prensa española, ni ahora ni en la época reciente, un grupo de analistas y columnistas como el que despliega cada día ABC. Insisto, me quito yo, yo soy uno que junta letras. Oye, y fuera de tu casa veo que cuando venís por aquí os pregunto por columnista, os gusta mucho Javois, o sea, Javois tiene frescura, Javois tiene frescura, es un columnista de origen fundamentalmente literario, y es joven y tiene frescura, sobre todo tiene, creo, recorrido por delante, ¿no? Y muy buena calidad de página.
No, que no descartas que termines viéndolo en ABC. Yo no ficho. Yo ya no ficho en ABC. Bueno, y en general, ¿cómo crees que va a quedar el sector periodístico, el sector de los medios cuando pase, porque algún día esperemos que pasará, la crisis? ¿Qué quiere decir cómo va a quedar? Yo creo que... ¿Cuántos van a quedar? No lo sé, pues espero que queden todos o los que puedan, ¿no? Va a quedar más delgado, con menos masa crítica, eso ya se ha producido. Es decir, yo creo que cuando la crisis más o menos remonte, los medios no volverán, al menos en mucho tiempo, a alcanzar la masa crítica de empleo y de publicidad que tuvieron, y de difusión que tuvieron antes de que se pinchara la burbuja, que también había una burbuja mediática, y se pinchó como todas las demás. Yo creo que no se va a producir a corto plazo, ni probablemente a medio, la desaparición del papel que pronostican los gurús del apocalipsis, que pronostican y por la que a veces algunos trabajan, los gurús del apocalipsis. Y creo que lo que sí habrá es un periodismo segmentado en diferentes soportes, en el papel, en la tableta o en grafeno cuando llegue el momento. Pero lo importante del periodismo, Antonio, no es el soporte, es el contenido. Lo importante es el relato. El periodismo es un relato de la actualidad y se hace en diferentes soportes. Cada soporte tiene una sintaxis. Esto es importante. Si confundimos la sintaxis, como están intentando hacer algunos, creo que es una mala experiencia, porque la sintaxis es una forma de ordenar el relato y hay que acostumbrar al público a ciertas sintaxis. Cuando tú vas a un gran almacén, o un supermercado, estás acostumbrado a un cierto orden, sabes lo que vas a encontrar en cada sitio. Bueno, pues tú sabes ahora mismo que en el periódico de papel vas a encontrar un mayor porcentaje, un mayor contenido de reflexión, de análisis, de interpretación de los hechos. Que en el periódico de internet vas a encontrar una actualización más rápida de las noticias, cada una con su lenguaje. Luego, pues en el teléfono móvil pues podrás encontrar todavía una condensación mayor adaptada a las versatilidades de los soportes. Pero estos son soportes, el contenido tiene que ser el mismo y la sintaxis tiene que ser diferenciada. Si las mezclamos y hacemos un periódico que se retroalimente desde internet hacia el papel, del papel hacia internet, etcétera, a mí me parece que lo que vamos a conseguir es confundir al público y volver a cometer el error que ya se cometió hace 10 o 15 años. De otra manera, el error de hace 10 o 15 años fue dar gratis los contenidos del papel en internet creyendo que generando grandes audiencias ibas a generar grandes volúmenes de publicidad. Resultó que no. Ahora, avanzar demasiado deprisa hacia alternativas tecnológicas sin tener claro un modelo de negocio me parece un error, me parece otro error estratégico que a veces tienden a cometer los gurús que toman decisiones. Oye, ¿a qué estás criticando a alguien? No, estoy criticando la tendencia que veo en algunos gurús, directivos y ejecutivos de prensa que no vas a dar capacidad nombres de tomar decisiones. Sí. No, porque cada uno toma las decisiones que cree convenientes y a veces si el adversario se equivoca conviene no advertírselo demasiado. Pero sí creo que estamos a punto, si el sector en general avanza por este camino que yo te estoy diciendo, cometerá otra vez el error ya irreversible que se cometió hace 10 o 15 años, que era pensar que el papel era rancio y la tecnología era lo moderno. El problema no es la modernidad ni la antigüedad, el problema es que el periodismo sea veraz, que sea independiente y que enriquezca la visión crítica e intelectual de los lectores. ¿Dónde? Pues mañana puede salir un aparato que desconozcamos y nos interesará mucho, pero en cada sitio. Al final el periodismo es de los periodistas, no es de los soportes.
Y estamos tendiendo otra vez hacia un periodismo de soportes. Ese es un error. Y más todavía sin saber si hay o no hay modelo de negocio. A mí me parece peligroso. Yo, ya lo sabes, de hace mucho tiempo, soy defensor del papel. Creo que el papel le queda bastante y todavía, Antonio, todavía creo que el papel va a enterrar algún modelo apocalíptico. Como el cine aguantó a los vídeos y aguantó a todas aquellas cosas que se decía en los años 90, ya va a desaparecer el cine. Bueno, ahora sí está un poco herido, pero aguantó bastante más de lo que parecía. Yo a estos, los profetas de los apocalipsis, me gusta esperarlos a la vuelta del tiempo. Lo que no sabemos si el cine en España va a aguantar a subir de impuestos, a subir del IVA. Esto ya no se sabe si el cine, la clase media y todo lo que y toda la actividad económica española. El cine, como todo, es una industria. La prensa también. Es que nadie se acuerda del IVA de la prensa, ¿no? En fin, esto es cosa de los empresarios. Yo, por fortuna, no soy empresario. Por fortuna, por desgracia, ¿no? Bueno, y yo creo que este es un buen modo de entrar, de cambiar de registro. Y vamos a entrar a hablar de política. Tú, que es un buen analista de política, lo conoces bien. Tú esto lo has mantenido en distintos artículos y un análisis que hacen también otras personas. Que no hay que subir los impuestos, seguro. No, eso también, ¿no? Eso lo he mantenido siempre. Yo, si me consultas, diría que hay que bajarlos muchísimo. Eso que hay que bajarlos, si se puede. El gobierno parece que lo fía todo a la economía, que apuesta todo porque cree que va a recuperar la economía y deja de lado otras cuestiones importantes. ¿Tú cómo ves esta estrategia gubernamental? Es así, el gobierno, no sé si lo ha fiado todo a la economía, lo ha priorizado de una manera terminante y determinante. Y yo creo que esa apuesta le va a salir razonablemente bien porque hay un hecho objetivo, ha enderezado con un coste social importante y con un ajuste muy duro, ha enderezado la quiebra. El gobierno heredó un Estado en quiebra y la ha enderezado. Y está poniendo las bases de un inicio de recuperación que probablemente no se va a producir de una manera significativa antes del final de la legislatura, pero que está ahí. En ese sentido, creo que esa apuesta le ha salido o le va a salir razonablemente bien si no hay un cataclismo fundamentalmente de carácter externo. Y a cambio, pues este gobierno hace poca política. No es su fuerte. No es fuerte ni de la personalidad del presidente del gobierno, ni en general del tono del gabinete. Es un gabinete que no está pensado para hacer política, está pensado para hacer un ajuste económico. No sé si, yo calculo que de aquí a enero habrá un retoque en el gabinete, pero no creo que sea demasiado profundo. En todo caso será un retoque para hacer un poco más política, pero lo que los políticos entienden por la política, es decir, política electoral. Yo creo que efectivamente ha faltado una política de cohesión ideológica, de principios y sobre todo un asunto que sí me preocupa porque es fundamental para las bases, para la cohesión ideológica de las bases del centro derecha español, que es el proyecto nacional, el proyecto de España. Yo creo que no está siendo defendido con la contundencia suficiente ante una amenaza real de ruptura no solo de España, sino de ruptura de Cataluña, porque primero se va a romper, yo no sé si España se romperá, creo que no, pero que la sociedad catalana se está ya fracturando con este desafío, eso me parece evidente. Que luego hay un riesgo de contagio al territorio vasco también. Y creo que el gobierno priorizando su política económica, a esto le va pues aplicando esa táctica que es táctica y no estrategia del presidente, de dejar que los problemas se vayan sedimentando solos. A veces se sedimentan y a veces no. Entonces, ¿cómo debería actuar él? ¿Cómo crees tú que debería actuar Mariano Rajoy? ¿Qué echas en falta? Liderazgo. Eso lo he hecho en falta en toda la gestión del gabinete Rajoy, del gobierno Rajoy y en especial del presidente. ¿Qué es liderazgo? Pues liderazgo es la capacidad de echarse la nación a las espaldas, echarse la sociedad a las espaldas, de explicar las cosas, de generar empatía social. También ha faltado esto para explicar los ajustes, para solicitar el apoyo de los ciudadanos a un ajuste que han soportado sobre sus espaldas. Bueno, no nos olvidemos, el gobierno dirige la salida de la crisis, pero los que la pagamos somos nosotros, con los impuestos, con los recortes, con los sacrificios. Se nos ha empatizado poco con este esfuerzo.
y liderazgo también político para que la sociedad vea que hay un gobierno al frente de un Estado que no está dispuesto a dejarse desafiar. Yo creo que esto se echa en falta. Y luego se echa en falta en general en la gestión del gobierno, hombre, también un poco de entre comillas, cariño a sus votantes. No hablo ya del resto, que también, porque es presidente de todos, pero es que está machacando expresamente a quienes más lo han apoyado, con incumplimientos y reconversiones inesperadas de su programa electoral. En algún caso dicen que forzados por las circunstancias, en otros quizá no tanto. Hablando de eso, una de las imágenes que a muchos más les pudo doler, reciente, Mariano Rajoy, preguntado por la Ocena Parot, responde: llueve, le vuelven a preguntar, llueve mucho. ¿Qué te parece cómo está tratando el tema de ETA y de sus víctimas? No, ese concretamente fue un episodio desolador de ausencia de empatía emocional con las víctimas. Ya no hablo con los ciudadanos, con las víctimas. Ausencia de empatía emocional con las víctimas. Y en segundo lugar, a mi juicio, de una devastadora ausencia de asesores, porque un presidente del gobierno tiene que imaginar que le van a preguntar por esto y tener una respuesta, buena, mala o regular, contundente, tibia o fría, pero no decir llueve mucho, ¿no? El problema de fondo de la relación con las víctimas, no, yo creo que el gobierno hereda una situación muy complicada, con una Batasuna legalizada, con unos acuerdos con ETA, se quiera o no se quiera, son así, se trata de esto, acuerdos con ETA, más o menos establecido, más o menos formalizado, pero se trataba de acuerdos con ETA muy consumados, con la propia retirada de la violencia, con el propio cese de la violencia, con Batasuna en las instituciones, etcétera. Y ese paquete es muy complicado de gestionar. Luego la sentencia de Estrasburgo. Yo creo que el gobierno ha hecho poco, menos de lo que debía, por intentar cambiar el curso de la sentencia de Estrasburgo. Le ha faltado interés, lobby, capacidad prescriptiva, prospectiva para verla venir, moverse más. Lo dejaron un poco en manos del abogado del Estado. Y ahora ya tiene muy mala vuelta eso, se va a producir un escarnio continuo además de las víctimas. Durante un largo tiempo van a ir viendo de las víctimas, cuando hablo de las víctimas, hablo de las víctimas del terrorismo, de su familia, etcétera, de sus agrupaciones, pero yo considero víctima del terrorismo a toda la sociedad española. Somos supervivientes de una especie de holocausto terrorista con casi 900 víctimas, víctimas mortales y muchas miles de heridos. Y eso, ahí se va a producir un escarnio continuo, pero claro, a estas alturas eso tiene muy poca vuelta atrás. Entonces, insisto, ¿qué queda? Pues queda coser simpatías emocionales y no hacer bolinagas. Sí, que salgan los que tengan que salir, pero que no salga ni un minuto antes ni uno más. Que no salga ni un tipo más ni un minuto antes de lo que tengan que salir, ¿no? Por lo menos. Sí, pero es que incluso hemos visto recuperadas por parte de altos cargos del PP técnicas propias de zapaterismo, señalar a las víctimas. Eso fue a mi juicio, eso fue un grave error de la señora de Cospedal. Esto fue un grave error, sí, tú no puedes. Insisto, no, es que no puedes. Primero, porque es que son las víctimas. Artículo número 1. Las víctimas siempre tienen razón. Artículo número 2. Las víctimas siempre tienen razón, incluso cuando no la tienen. Es decir, tú puedes discrepar de las razones de las víctimas, pero no de su razón moral fundamental. Y eso es esencial. Y a veces también el PSOE olvida que esa cohesión nacional que yo te comentaba antes como base de su proyecto ideológico se generó en gran parte gracias al esfuerzo con el que las víctimas organizaron la resistencia al sufrimiento desde su propio sacrificio. A veces se nos olvida que este es el único país donde una agresión unilateral no ha producido una respuesta. Es decir, y lo digo en tono positivo, que no quepa la menor duda, si no estaríamos en una situación como la irlandesa o como la balcánica de enfrentamientos mutuos. No ha habido enfrentamiento mutuo porque la sociedad no ha querido reaccionar. Entonces, hombre, por lo menos no escarnies a los que ya han sufrido poniendo las dos mejillas, ¿eh? Bueno, cambiemos de tema y volvamos. Ahora sí mezclemos política y medios.
el gobierno de la Comunidad Valenciana ha decidido cerrar Canal Nou. Vamos a ver más cadenas públicas. ¿Qué crees que hay que hacer con las cadenas públicas y cuál crees que va a ser su futuro? Yo en líneas generales no soy partidario de las cadenas públicas autonómicas. De las nacionales sí. De las públicas autonómicas no soy partidario. Pero sobre todo lo que no soy partidario es de que se gasten en ellas cantidades ingentes de dinero. Hoy he visto en la prensa que más va a potenciar todavía más, cuando digo potenciar es dar más dinero a TV3 porque lo considera un instrumento para construir cohesión nacional. En Andalucía hay una orden explícita de no tocar los presupuestos, de blindar Canal Sur a cualquier recorte presupuestario. Y cuando digo blindar Canal Sur, quiero decir que va por delante de sanidad, de educación, pero una orden de la presidenta de la comunidad. Sí. Y de Izquierda Unida, que el PSOE en algún momento ha querido tocar un poco, y Izquierda Unida ha dicho, esto no se toca. Entonces eso está blindado de cualquier tipo de recorte que se está produciendo, insisto, en sanidad, en educación, en asistencia social y en casi todos los sectores de la vida pública. En Madrid, bueno, ha habido un ERE, pero si el ERE al final encallara en la justicia, me temo que va a haber una decisión similar a la de Valencia. Yo creo que los medios públicos, lo digo en general, la de Valencia es un monumento descomunal a la mala gestión, no el único. Pero en general yo he sido colaborador de la televisión valenciana, como he sido de Canal Sur o de la de Telemadrid, no he tenido quejas, me han dejado hablar y me han tratado bien, pero creo sinceramente que si ha de haber televisiones autonómicas tienen que ser reducidas a la mínima expresión del servicio público. No puede haber entes con miles de trabajadores que cuestan cientos de millones. Esto es un disparate y lo es en el País Vasco, en Galicia, en Cataluña, en Andalucía y en todas partes donde hay. Y sobre todo esta proliferación. Luego cada una tiene varios canales, es decir, es una cosa, a mí me parece francamente que la sociedad española no entiende esto hoy. Hoy no lo entiende. Esto, cuando había mucho dinero, se podía medio comprender, seguía siendo un despilfarro. Hoy es algo más que un despilfarro, es un problema moral real. Yo ya has hablado de la coalición de gobierno PSOE-Izquierda Unida. Pasando al ámbito nacional, ¿cuál crees que es el próximo escenario gubernamental cuando haya unos generales? ¿Una coalición? ¿El PP podrá gobernar? ¿Ves una coalición PSOE-Izquierda Unida? ¿Hacia dónde crees que vamos? Yo creo que estamos lejos todavía para hacer perspectiva de eso. Yo creo que vamos a una... ¿Cómo te pondría? Creo que la llamada crisis del bipartidismo al final no será tan grave. O sea, va a haber un descenso de los dos grandes partidos, pero creo que dentro de 2 años será un descenso menor que el que puede tener, por ejemplo, las elecciones europeas, donde van a dar un castigo tremendo a los dos grandes. Y porque son elecciones que no comprometen parcelas de cuota de poder. Cuando llegue el momento de tomar la decisión de quién va a gobernar España, creo que al final una parte del electorado que ahora mismo está escéptico, que no quiere votar o que no quiere votar a los grandes partidos, termina acudiendo otra vez a ellos. Pero sí habrá un descenso, en cualquier caso, objetivo de las cifras de 2011, que ya eran menores que las de 2008. Para mí la clave de las elecciones de 2015 está en la distancia a la que quede el PP de la mayoría absoluta, porque a día de hoy doy por sobreentendido que el PP será el ganador en minoría de las elecciones. Creo que no va a haber mayorías absolutas y que la clave será la distancia a la que quede el Partido Popular de la mayoría absoluta. ¿Por qué? Pues porque si queda una distancia que le permita un pacto con UPyD, eventualmente incluso con un nacionalismo catalán relativamente vuelto al redil o alguna fórmula, o simplemente la de gobernar en solitario, el presidente volverá a revalidar el mandato, aunque en apuros. Pero si se queda demasiado lejos de la mayoría absoluta, se podría encontrar con un frente encabezado por el PSOE, básicamente por el PSOE y por Izquierda Unida, como el que se ha producido pues en Asturias o en Andalucía. El PSOE desde luego lo va a intentar, incluso aunque no quede por delante del Partido Popular. Creo que hoy o ayer salía una encuesta de la Fundación de Alfonso Guerra que daba ventaja ya al Partido Socialista. La encuesta
tiene prestigio, que lo hace Félix Tezanos, las preguntas son en casa, no son encuestas telefónicas y tal, pero la horquilla es muy amplia y está cocinada evidentemente para provocar una expectativa favorable. Yo creo que el PSOE subirá de sus expectativas, pero a día de hoy tengo dudas de que consiga ser la primera fuerza. De todas maneras, si la distancia entre el PSOE y el PP se queda muy reducida, el PSOE va a intentar, por primera vez en la democracia española, una alianza de gobierno que no lidere el partido vencedor en las urnas. Y oye, ¿tú crees que el PP y el PSOE tienen motivos para estar preocupados? Porque hay la impresión que sobre todo en el PP ocurre con un posible auge de UPyD, incluso de un Albert Rivera que se lance. ¿Cómo te parece que va a ocurrir a política nacional? Si se lanza, se van a neutralizar, creo yo, a la baja entre las dos fuerzas, digamos, terceristas, ¿no? Y motivos de preocupación, hombre, en la medida que me preocupe, sí, desde luego yo creo que hay ahí una fuerza o dos que están ocupando un espacio. Antes se llamaba el centro, yo creo que más que el centro es un espacio tercerista, ¿no? Una opción que permite, que puede recoger votos tanto del desencanto con la socialdemocracia como con el desencanto del centro derecha, ¿no? Porque son partidos transversales que hacen un discurso, en el caso de UPyD el discurso es más socialdemócrata, el discurso político general es más socialdemócrata, pero lo que prevalece es su identidad nacional, su fuerte identidad nacional y antinacionalista. Entonces eso le permite captar también apoyos de votantes, de ciudadanos descontentos con la política del Partido Popular. En el caso de Ciudadanos estamos viendo en Cataluña que se está erigiendo prácticamente en el último dique de contención de la crecida nacionalista. Y efectivamente, por primera vez hay un espacio, una o dos fuerzas políticas que acolchan esos vasos comunicantes entre el PSOE y el PP, que son vasos comunicantes que mucha gente en España tradicionalmente ha dejado de atravesar. Es decir, hay una conducta muy significativa de una parte del electorado en España, históricamente, que cuando se desencanta de uno de los dos partidos, por prejuicio ideológico, los sociólogos llaman biográfico, no se atreve a votar al otro y se va a la abstención. El trasvase directo de PSOE-PP, PSOE-PP-PSOE casi nunca es de más allá de 1 millón y pico de votos. Y en cambio hay otro porcentaje que va a la abstención. Ahora cuidado porque tienes opción para votar. Tienes opción para votar a otro. Y si quieres terminamos en tu tierra, en Andalucía. Bueno, vamos a ver. Como buen conocedor, ¿cómo ves a la presidenta Susana Díaz? ¿Qué futuro le auguras? ¿Cómo ves su gestión? Futuro le auguro bueno, para ella bueno. Futuro bueno, porque creo que está haciendo bien una cosa, que es pulir sus defectos. Ella es consciente de sus defectos y sobre todo es consciente de la proyección de sus defectos en la opinión pública y en los segmentos de poder. Y se ha aplicado a corregirlo de una manera muy rápida. A ver, fundamentalmente de cara a la imagen. Creo que va a desempeñar un papel bastante importante en la configuración del futuro liderazgo del Partido Socialista, porque además, me parece que ahora en noviembre va a ser la secretaria general de la federación más poderosa, que es la de Andalucía, y porque tiene ganas de ejercerlo. Y creo que el Partido Socialista se encamina hacia una nueva alianza de territorios, en la cual Andalucía y la señora Díaz van a desempeñar un papel decisivo. Y creo también que, como tiene un discurso empático, con populista y empático, esto le va a generar una buena expectativa electoral. De hecho, según mi noticia que me decían ayer, en las encuestas, las que no se conocen, está ya por delante del Partido Popular, un Partido Popular que no tiene candidato, que está sin liderazgo en Andalucía y que está entregando bastante terreno. Para mí el gran punto débil de la señora Díaz es la gestión. Yo creo que la gestión lo va a tener muy complicado. No tiene experiencia de gestión y tiene unas dificultades objetivas, presupuestarias y tal, evidentes. Supongo que en cuanto pueda, se deshará de la tutela de Izquierda Unida y convocará elecciones. ¿Cuándo? En cuanto pueda, en cuanto tenga suficientes expectativas electorales. Y para mi juicio tiene un potencial de crecimiento importante por el lado de la imagen, de la comunicación política, del relato.
patea mucho la comunidad, Andalucía, las agrupaciones, cuida mucho el partido y tiene un déficit de gestión y lo va a tener importante. Es decir, yo no comparto el entusiasmo susanista que se ha desatado a raíz de su llegada al poder, pero admito que ha mejorado sensiblemente las expectativas que traíamos. Vamos a darle tiempo, creo que no va a hacer una buena gestión. Y ahora ya una última cuestión. Todo lo que estamos viendo con el caso de Osere, con toda la corrupción sindicalista en Andalucía, ¿realmente es creíble que nadie supiera lo que estaba pasando allí? No. O sea, ¿puede haberse un nivel de corrupción sin que sea Vox Populi? No, es que no era, es que era Vox Populi. Antonio, es que era Vox Populi. ¿Cómo se explica que no se parara eso antes? No sé. No lo sé. Pero tú me has preguntado, ¿cómo puede ser que no fuera Vox Populi? Es que era Vox Populi. Es que todo el mundo sabía que lo que había, que los expedientes, las empresas con problemas de viabilidad, se les subvencionaban los seres. Y que había gente por allí, intermediarios, que no era gente de mucho fiar. A partir de ahí, ¿por qué alguien no hace nada? Pues eso es lo que intenta averiguar la juez, porque nadie hizo nada. Pero saberse, hombre, sobre todo lo sabían, Antonio, lo sabían quienes lo tenían que saber. O sea, que no lo supiera el señor que está allí en Huelva o en Almería, probablemente. Pero quienes lo tenían que saber lo sabían, seguro, ¿eh? Bueno, pues con este tema, pues yo creo que ya cerramos, que llevamos una conversación larga, interesante, seguramente daría para mucho más, porque tú, en fin, con todo eso para hablar de muchísimo más tiempo. Bueno, es un placer charlar con vosotros. Pero, de verdad, muchísimas gracias por haber venido a Periodista Digital, y como siempre, pues cuando quieras volver, pues bienvenido serás. Gracias a vosotros y por el tiempo y por dejarme estar aquí.